Audio Jungle.
Y a continuación voy a presentar la unidad 3 de estadística inferencial del ejercicio del capítulo 12, análisis de varianza. Ok, comenzamos con la primera pregunta. Y esta nos dice: a continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas distintas. Dice: supongamos que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación que las diferentes épocas tienen la misma media. Ok, la pregunta nos dice: ¿qué características de los datos indican que deberíamos utilizar análisis de varianza de factor? Ok, la respuesta es: los datos están ordenados de acuerdo con la característica o el factor de la época. La pregunta B nos dice: si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Porque el término análisis de varianza se refiere al método que utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Ok, la siguiente pregunta nos dice, la pregunta 3, interpretación del valor P si usamos nivel de significancia del 0.05 en un análisis de varianza con los datos menstruales del ejercicio 1. Obtenemos un valor de P de 0.31. ¿Qué debemos concluir? Debemos rechazar la hipótesis nula de que las tres épocas tienen la misma anchura media del cráneo. Existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medias difiere de las otras. ¿Ok? Ok, nos vamos a los ejercicios 5. Vamos a la pregunta 7. Pérdida de peso con diferentes dietas en un estudio de los programas Atkins, Sonnet Weight, Watcher y Orne para perder peso. 160 sujetos sugirieron los regímenes de tal manera que daba dieta fue optada por 40 sujetos. Se pasó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan los resultados del ANOVA realizado con Excel, según datos de comparación of the Atkins Ornish Weight Watcher and some diets for weight loss and here this rates the reduction. The Signer et al. Journal of the American Medical Association, volumen 293. Dice que utilizamos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación que la pérdida media de peso es igual con todas las dietas, considerando que las cantidades medias de pérdida de peso después de un año son 2, 1, 3, 2, 3, 0 y 33 libras. Para las cuatro dietas parece que estas son eficaces. Ok, nos dice la pregunta, dice, ok, ya le había leído la pregunta. Pues la respuesta fue estadístico de prueba, la F es igual a 0.352, el valor crítico es de 2.6626, el valor P de 0.787 y no se rechaza el HO M1, M2 igual a M3 igual a M4. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación, que la pérdida media de peso es la misma para todas las dietas. Parece que las dietas no son muy eficaces. ¿Ok? Ok. Nos dice la pregunta, la 9. Dice, ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificaciones PG, PG-3 y R, obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza del programa CPSS. Los datos mostrados originales se listan en el conjunto de datos del apéndice B, que nos dice que utilizamos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación que las películas con clasificaciones PG, PG3 y R tienen las ganancias medias. Ok, llegué a la conclusión en mi
La respuesta que el estadístico de prueba es que es F es igual a 5.313 y el valor crítico de F es aproximadamente 3.0718 con herramienta tecnológica de 3.0738. El valor P de 0.010 rechace HO M1 igual a M2 igual a M3. Si existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que las películas con clasificaciones PG, PG-13 y R tienen la misma ganancia media. ¿Ok? Dice cantidades de voltaje en el conjunto de datos 3 del apéndice B. Se listan cantidades de los voltajes de electricidad suministrada directamente a la casa del autor de una generación General independiente modelo PP 500 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo CC350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. Y a continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa GMP. Utiliza niveles de 0 puntos para someter la afirmación de 3 suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las fuentes diferentes de electricidad. Ok, dice lesiones de la cabeza. Un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del programa del capítulo. Se utilizan las unidades medias de HIC o las siglas de Heat Injury Condition que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba de la hipótesis nula que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos que los automóviles grandes son más seguros dice compactos, pues aquí están los datos de compactos, medianos y grandes, dice compactos, medianos y grandes. Ok, bueno, mi respuesta llegó en esta. Ok, lo que llegué a la conclusión de la respuesta de esta pregunta, cuando dice que el estadístico de prueba es F es igual a 0.3974 y el valor crítico F es igual a 3.354. El valor P es 0.6759 y no rechace H0 en M1 igual a M2 y M3. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Ok, ahora vamos a hablar de tiempos de triatlón de Jeff Parent. Dice, es un profesor de estadística que participa en triatones. A continuación se presentan los tiempos en minutos segundos. Se registró una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un círculo de 3 millas. Utilice un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo que recorre cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Ok, nos da los datos de milla 1, milla 2 y milla 3. Ok, yo en conclusión llegué a mi respuesta pues que el estadístico de prueba F es igual a 27.248,8 y el valor crítico F es igual a 3.885,3. El valor P es 0.00, rechaza H0, M1 igual a M2 igual a M3. Dice que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen un tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. ¿Okay? Esa es la conclusión de esta respuesta. Ok, dice 14. Ok,
vamos a contestar lo que es la pregunta 15. Dice que nicotina en cigarrillos. Dice, remites el conjunto de datos, ok, nos está dando instrucciones de los cigarrillos, tamaño grande, de los mentolados de 100 miligramos y de los mentolados de 100 miligramos. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 miligramos tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilizamos un nivel de significancia 0.5 para someter a prueba la afirmación de las tres categorías de los cigarros que producen la misma cantidad de media nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Llegué a la conclusión que en el estadístico de prueba el F es igual a 18.993,1, el valor crítico de F es aproximadamente 3.1504 con herramientas tecnológicas de 3.1239. El valor P de 3.0, rechace M1 igual a M2, M3. Dice, existe una suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos de diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarrillo, en comparación con los otros medios de 0.87 miligramos y 0.92 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque pues en esta conclusión no está justificada por los resultados de análisis de Branch, no tiene una justificación. La siguiente pregunta nos dice de la prueba del turkey pavo. Dice que en esta sección se concluyó una pantalla de resultados de la prueba de Bonferroni con los datos de la tabla 2 y 1 presentados en el problema del capítulo A. Se muestran los resultados generados por SPS de la prueba de Turkey para los mismos datos. Si comparamos los datos de la prueba del Turkey con la prueba del Bonferroni, aquí tenemos los datos, los datos que nos y pues los resultados de la prueba de Turkey indican que la media de todos los automóviles compactos difiere significativamente de la media, que la media de todos los automóviles compactos difiere significativamente de la media de los automóviles grandes. Se concluye que los mismos con los resultados de las pruebas de Bonferroni. Nos dice que destrezas y conceptos básicos, dice, conocimiento estadístico y pensamiento crítico, ANOVA de 2 factores. Un grupo de investigadores elige al azar hombres y mujeres y los pesan, dice, como un conjunto de datos, uno del apéndice B. Sus pesos se representan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de 2 factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica 2 factores? Nos da los datos de mujer, hombre, menos de 30. Pues los datos se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género y el grupo de edad. ANOVA 2, ANOVA de factores, y los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, que podemos determinar al utilizar el método de análisis de balanceo de factores, diseño de balanceos, y los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado de un diseño balanceado. ¿Y por qué? Como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales 5 y se trata de un diseño balanceado. En el siguiente nos dice interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con MATLAB que representa los pesos de álamos cultivados en terreno diferente, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos. Ninguno fertilizante, riego y fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los datos los dos factores? Efecto de interacción. Dice que somatamos la prueba y simula que las estructuras no sean afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Qué concluye? Dice, estadístico de prueba, pues es el F igual a 0.24, el valor de P es 0.625, no rechaza la hipótesis
hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción del género y el grupo de edad. Parece que no hay un efecto de interacción entre el género y el grupo de edad. Efectos del género. Dice que supongamos que las estaturas no sean afectadas por una interacción entre el género y la grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación del género? Dice, efecto del grupo de edad. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por la interacción entre el género y el grupo de edad. Dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura? Pues en el estadístico de prueba pues nos dice que F es igual a 2.95, la de P es 0.091 y no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del grupo de edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación del grupo de edad, menos de 30 años, más de 30 años, tenga un efecto sobre la estatura. ¿Ok? Y así es como nos dice lo que es el efecto de la grupo de edad. Esa es la conclusión de la, pues de la respuesta a la conclusión de la que llegué. Dice, a continuación, dice que interpretación de una pantalla de resultados de la computadora de los ejercicios de 8 a 10 utiliza la pantalla militar, que es el resultado de las siguientes mediciones. De lesiones de la cabeza de maniquí se utilizaban pruebas de choque. Las mediciones están en criterio para determinar una lesión en la cabeza por las siglas de Hidden Injury Condition, corresponde a los notables utilizados para las 12 y M3 y tienen un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación anunciada. Ok. Dice, efecto interacción, somete a prueba la hipótesis de la cabeza no son afectadas por interacción, el tipo automóvil, género nacional y el tamaño automóvil compacto, mediano, grande, que concluye. Efecto del tipo B, la 9, supongo que las mediciones de lesiones en la cabeza se ven afectadas por una interacción entre el tipo automóvil, extranjero nacional, el tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Ok, pues en el estadístico de prueba nos salió F igual a 2.25, valor de P 0.559, no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo con el tipo automóvil y pues no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones. Pues esa fue mi respuesta de acuerdo a las mediciones de lesiones en la cabeza, automóvil, sea compacto o mediano grande. Entonces fue mi respuesta a la conclusión de eso. Ok, entonces vamos a seguir con lo que es la unidad, que es la unidad 3, y vamos a seguir con lo mismo. Ok. Interacción, efecto de respuesta, 7, metaprueba posición de lesiones en la cabeza.
Audio Jungle. Interpretación de una pantalla, resultados de computadora. Dice que en los ejercicios de los sectores se utilizan las pantallas StatDisk, que interpreta las medidas de autoestima incluidas en las siguientes tablas. Los datos fueron formados de Richard Lowe y se basa en el proyecto de un estudiante de Vassar College
Research, supervisada por Diana Moore. El objetivo del proyecto es estudiar la relación entre los niveles de autoestima de los sujetos y su percepción de la autoestima de otras personas que se escriben en material escrito. Los niveles de autoestima se midieron utilizando el inventario de autoestima de Cooper-Smith y la prueba funciona bien, aun cuando los datos tienen nivel de medición adicional que utiliza el nivel de significancia 0.5 para someter prueba de afirmación enunciada. Ok, aquí está la tabla de la autoestima de la persona, autoestima del sujeto, baja, media, alta y alta, baja y alta. Ok, interacción con variable y el valor. Okay. Dice efecto de la interacción, dice sometamos a prueba la hipótesis nula de las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona que concluye, dice que el valor de que concluye, pues en el estadístico cuando salió F igual a 3.73, el valor de P es 0.091 y rechaza la hipótesis nula de ausencia en efecto de interacción. Es decir, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y de la otra persona. Al parecer hay efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de otra persona. ¿Okay? Dice efecto de otra persona y se suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las categorías de otra persona baja alta tienen efecto sobre las de la autoestima. Efecto del sujeto suponga que las mediciones de la autoestima no sean afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, media y alta tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Ok, dice en el estadístico de prueba F es igual a 2084, el valor P es 0.232. No rechaza la hipótesis de la ausencia de un efecto de la autoestima del sujeto. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, media, alta tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Dice que en los ejercicios del 14 pues utilicemos el programa de cómputo de una calculadora. Ok, 14. Niveles de colesterol. La siguiente tabla. El 14-15 utiliza. Okay. Dice 14 niveles de colesterol. La siguiente tabla. Los niveles de colesterol medio provenientes de los conjuntos de datos 1. La apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Dice. Pues nos dice hombre, menos de 30, edad de 30 a 50 y más de 50 son los datos de hombre y mujer. Dice experimento de panecillos, donde se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos de acuerdo con datos digitales. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se van afectadas por la interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se van afectadas por el uso del ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Okay. La conclusión, pues en el problema resuelto dice que para la interacción el estadístico de prueba es igual a 438, el valor de P es de 0.0, de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que las calificaciones se ven afectadas por la interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Vamos a hacer los ejercicios 16 y 17.
que utilicemos un nivel de significancia del 0.05 para la prueba hipótesis. Dice que niveles de colesterol, dice remítanse a los datos. Muestra del ejercicio 14 utiliza únicamente el primer dato de la celda. Suponga que no hay efectos sobre los niveles de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y el género. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación que los niveles de colesterol se ven afectados por el género? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad? Lista de experimento de panecillos. Dice que nos remitamos a los datos mostrados del ejercicio 15 y utilice únicamente datos de cada celda. Supongamos que hay un efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso de ingredientes de animal y la cantidad del uso de leche. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional? ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación que las calificaciones se van afectadas por la cantidad de suero de leche? Factor de renglón estadístico de prueba es f igual a 0.10, el valor de p es 0.771, de manera que no se rechace la hipótesis de la ausencia de un efecto del factor de renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. El factor de columna estadístico de prueba es f igual a 1.23 y el valor p a 0.434, de manera que no rechaza la hipótesis nula de la ausencia ni un efecto del factor de la columna de la cantidad del suero de leche. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación que las calificaciones sean afectadas por la cantidad del suero de leche. Y pues aquí tenemos la tablita y aquí pues, estamos resolviendo. Ya tengo las respuestas yo en las preguntas y así es como he estado resolviendo mi ejercicio. Nada más pongo la respuesta correcta que es aquí. Y pues aquí están las preguntas, efectos que supongo que la medicina nos da la pregunta. De interacción. Como he tenido los datos obtenidos de lo que les explicaba en la primera y segunda unidad de mi proyecto de las personas que llegaban tarde, personas que faltaban justificar
justificadamente e injustificadamente. Y saqué más o menos un promedio. Mis datos, pues tengo un poquito de datos, pero saqué un promedio más o menos de las personas por los por los 4 meses que primero que fue de enero a abril, y de abril a mayo, de abril a agosto, ¿ok? Entonces en el promedio en el en el primer periodo de 4 meses de 880 personas, pues en promedio 35 personas en 4 meses, en promedio las 35 personas, en promedio sumando los 880, por decir, yo tenía que en promedio de 880 personas del primer cuatrimestre, de los que llegaban por problemas de salud, que esas sí eran faltas justificadas, tenemos de que 880, 143 personas son las que justificaban por salud. Entonces un promedio más o menos de 35 personas por mes, de entre los 4 meses. Esos fue mis datos de los primeros. Después se aumentó el número de trabajadores, lo que es de, de abril a agosto, que fue 910 trabajadores, como puse aquí en los datos. De los 910 trabajadores, 200 aumentó 220 personas, pero de las personas que no justificaban, que fueran por motivos personales, pero no justificaban sus faltas. Ok, aquí lo que voy a hacer, voy a hacer lo que hemos estado haciendo en el primer ejercicio, pero voy a complementarlo hasta hacer gráficas también. Nos vamos a lo que es estadística básica. Pues bien, hice una gráfica de correlación basado en lo que hemos estado aplicando de la unidad 1 hasta ahorita, y con mis datos me dice que por la correlación de precios el valor P y que todos los valores de la columna son idénticos. Ahora vamos a hacer una gráfica, lo que es la gráfica. Nos vamos a lo que es gráfica y vamos a hacer una gráfica de histograma, ¿te parece? Una simple, o hacemos una con ajuste. Vamos a aceptar, seleccionamos las columnas y podemos aceptar. Y pues con los datos que tengo, pues que son los datos que he estado, no me da muy bien la gráfica, histograma, que es un nivel de 4, de media, de desviación estadística, y un N de 4, ¿ok? Ok, ahora vamos a hacer una gráfica de dispersión, una simple, o con línea de conexión, vamos a hacerla, ¿ok? Y nos va a arrojar variables. Y le ponemos seleccionamos lo que es la variable, seleccionar, y la segunda variable que es seleccionar, y le ponemos aceptar. Y así nos sale nuestra gráfica de puntos, pues como no tengo muchos datos, son los datos que he estado, no me sale muy clara la gráfica de dispersión. Ok, ahora vamos a hacer una gráfica de probabilidad. A ver si hacemos una gráfica de barra, una simple. Vamos a aceptar. Igual seleccionamos las dos variables. Vamos a aceptar. Y así me sale mi gráfica de conteo. Pues no muy clara, pero pues es lo que he recopilado, como lo vuelvo a repetir. Y así ha sido mis datos. Hacemos una gráfica de
empírica, ¿no? Una gráfica de matriz de gráficas simple. Igual seleccionamos las variables. Esta es mi gráfica de matriz. Amarra un punto, no tengo suficientes datos. A un 35, a un 35 porque tengo pues los datos así, tengo los datos y pues así es mi gráfica de variable. Y así es como solucionamos nuestros problemas como he estado solucionando mi proyecto de la gráfica y así es como he estado. Claro que sí, teniendo más datos tendría mejores respuestas en lo que es la gráfica y sería como que más claro mis gráficas diferentes, las gráficas de matriz, las gráficas que he estado haciendo. ¿Ok? Por mi parte es todo y nos vemos dándole seguimiento en la unidad 4 para mi proyecto. Muchas gracias.